Diga el débil, fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Dale un fuerte aplauso a Dios, aleluya. En esta historia la está escribiendo el apóstol Pablo. Me encanta la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era tan ser humano como usted y como yo. Diga, era tan humano, tanto como usted y como yo. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo la carta a los Corintios, el apóstol Pablo en este momento está hablando de una experiencia que tuvo. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿de quién estaba hablando Pablo? Porque Pablo estaba hablando en segunda persona. Pues Pablo estaba hablando de sí mismo. Cuando Pablo dice, conozco un hombre que fue al cielo, que tuvo esa experiencia de tener una visión. La visión fue tan fuerte que Pablo no sabe si fue físicamente o fue en el espíritu. Pablo no sabe describir cómo fue la experiencia, pero fue una experiencia que marcó su vida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una cualidad que yo anhelo ver en la iglesia de este tiempo. Pregúntame cuál es. Es hambre y pasión por Cristo. Es hambre y pasión por Dios. Pero déjame decirte algo. El hambre y la pasión por Dios en nada tiene que ver con hambre y pasión por los milagros. El problema es que la iglesia de este tiempo tiene hambre, pero tiene hambre y sed de poder. Tiene hambre y sed de milagros. Tiene hambre y sed de la manifestación del poder de Dios. Porque ¿quién no quiere un milagro en su vida? ¿Quién no quiere una manifestación de la provisión de Dios en su vida? Todos que quisiéramos algún milagro en nuestra vida. Pero ¿sabes cuál es el bendito problema que tenemos? Que muchas veces ponemos los milagros que necesitamos por encima de Cristo. Y Pablo, muy contrario a usted y a mí, Pablo dice, yo estoy dispuesto a ser perseguido, yo estoy dispuesto a pasar hambre, yo estoy dispuesto a padecer, yo estoy dispuesto a pasar por lo que tenga que pasar por causa de Cristo. Mientras la iglesia de este tiempo clama porque Dios haga milagro, Pablo clamaba por padecer a causa de... Se me fueron. Pablo decía, oye, yo sé servir a Dios. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Hasta los impíos se saben el verso. El problema es que se nos olvida lo que dice antes. Yo sé lo que es tener todo. Sé lo que es padecer. Yo sé lo que es tener la alacena llena. Sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es tener dinero. Sé lo que es estar pelado. Yo sé lo que es pasar por momentos buenos. Pero también sé pasar por momentos difíciles. Pero todo lo puedo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, Pablo tenía un problema. Una de las razones por las cuales Pablo perseguía a los cristianos era no por el cristiano, no por la persona. Diga conmigo, esto no es personal. Cuando el diablo se levantó a usar a Saulo de Tarso en contra de los cristianos, no era por la gente en su persona, era por dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Era por lo que la gente predicaba y por lo que la gente vivía. Óyeme, era por lo que la gente predicaba y por lo que la gente vivía. Recordemos que Saulo era un hombre que estudió a los pies de Gamaliel. Era un hombre estudioso de la ley, conocía la Torá, conocía la ley, conocía los rituales, conocía todo lo que tenía que ver con el judaísmo en ese momento. Y Pablo, una de las cosas que Pablo no podía concebir era cómo era posible que nosotros que estudiamos, que tenemos letras, nosotros que tenemos conocimiento, nosotros que tanto que nos partimos el lomo por cumplir con la ley, por guardar el sábado, por hacer los diezmos, por hacer las ofrendas, todos nosotros que nos esforzamos por hacer tantas cosas, ¿cómo es posible que ahora están predicando de un Cristo que por gracia sana, por gracia liberta, por gracia restaura, por gracia salva, por gracia vivifica? Es imposible, Saulo decía y los religiosos decían, es imposible que sea de esa manera. La mentalidad religiosa todavía en el 2024 piensa que nosotros somos santos por lo que hacemos. Nosotros no somos santos por lo que hacemos. Usted es santo por lo que Cristo hizo en la cruz. Ay, Dios mío.
Diga amigos, yo soy santo porque Él es. Por eso Dios dice, sed santo porque yo soy. Porque la santidad no depende de mí, la santidad depende de nosotros. No nos separamos, Él nos separa. Ay, Dios mío, Señor amado, alguien que entienda lo que yo estoy impartiendo en este día. No eres tú, baby, quien te separaste, fue Él el que te separó, porque Él te dijo, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para manifestar las obras de Cristo en la tierra. No te separaste tú, a ti te escogió. Así que cuando tu familia no cree en ti, cuando la gente no cree en ti, cuando la religión no cree en ti, usted dice, si usted tiene algún problema conmigo, pelea con Dios, porque no me llamé yo, a mí me llamó. Fue Él el que me escogió. Fue Dios el que me escogió. Por esa razón, por más que usted pelee, por más que usted brinque y salte, por más que usted le diga a Dios, pero escoge a otro, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué tengo que ser yo? ¿Pero por qué? Señor, ¿pero por qué me escogiste a mí? ¿Pero por qué no escogiste al otro que predica mejor que yo? Al otro que ora mejor que yo, al otro que es mejor que yo, al otro, yo tengo un pasado, yo tengo unas batallas, yo tengo unas debilidades. ¿Por qué no escogiste a otro? Es que hay algo que no se atreven a predicar en muchos lugares. Porque muchas veces la religión te autoimpone una carga. Por eso Cristo en un momento dado le dijo a los religiosos, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes les imponen unas cargas a la gente que ni siquiera ustedes saben cumplir. Unas cargas que ni siquiera ustedes saben sobrellevar. Ustedes le imponen a la gente que hagan aquello, que hagan lo otro. Y eso no está muy lejano de este tiempo. Los que conocen un poquito de lo que se está moviendo en estos tiempos, gente que exigen honra pero no honran ni a la madre que los parió, gente que exige compromiso pero no se comprometen ni con la madre que los parió, gente que exigen lealtad y fidelidad y no le son fieles ni leales ni a la madre que los parió. Pastor, ¿usted está hablando malo? No. ¿A ti te parió una madre o no? ¿Tú naciste una mata de plátano? Levanta la mano, ¿quién nació de una mata de plátano? Eso pasa en Vieques, eso no pasa aquí. Entonces, los religiosos hacían lo mismo. Le imponían cargas a la gente que ellos no podían sobrellevar. Entonces, pero hubo un momento dado en la historia, en la vida de Saulo, que tuvo un encuentro con Jesús. Gloria a Dios por ese momento. Gloria a Dios por el día que tuvimos el encuentro. Levante la mano quien está agradecido por el día que Jesús te miró con ojos de amor. El día que Cristo te salvó. El día que Cristo te liberó. Ese día que tú dijiste, quiero ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Es que yo siento que debo ir ya a la iglesia. Yo siento que mi tiempo acabó. Ya yo he brincado, he saltado, he corrido hasta de capota. Pero ya es hora, ya es hora, ya es hora, ya es hora, ya es como que hora. Porque me di cuenta que brinqué, que salté, que anduve, que aquí fui allá. Pero me di cuenta que al final del día seguí con los mismos traumas, los mismos vacíos, los mismos problemas, las mismas crisis, las mismas cuestiones internas. Porque al final del día me di cuenta que nada de eso me llenó. Y tuvo que venir el caballero de la cruz, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el dulce cantor de Israel, el profeta de los profetas, Jesús de Nazaret. Y tuvo que mirarme con ojos de amor. Y me rescató, me dio una razón, me dio un propósito, me dio una identidad, aleluya. Y ese día Saulo se convierte en Pablo, tiene un encuentro con Jesús, pero se dio cuenta de algo. Diga conmigo, ¿de qué se dio cuenta? De que todavía continuaba con algunas debilidades. Yo necesito que alguien sea libre en esta mañana de eso. Usted tiene que entender algo. Usted tiene que entender que a usted cuando lo diseñaron, ¿tú te crees que Dios no pudo haberte quitado esas debilidades? ¿En serio tú crees que Dios no pudo haberte arrancado las debilidades que tú tienes? Yo sé que aquí todo el mundo tiene su batalla. Aquí todo el mundo tiene su lucha. Aquí todo el mundo tiene su pelea con Dios en lo íntimo. Dios mío, yo tengo desde lo más simple, vamos a ponerlo de esa manera, desde lo más sencillo. Dios mío, qué pelea tengo conmigo mismo, porque sé que tengo que orar, porque sé que tengo que leer la Biblia, porque sé que tengo que levantarme temprano para orar y no lo hago. Desde eso tan simple como otras cosas más profundas que usted sabe cuáles son.
Esas batallas, esa lucha, Dios mío, arranque esos deseos. Dios mío, arranque esos deseos. Dios mío, arranque esos deseos. ¿Sabes cuál es el problema? Pregúntame cuál. Que el día que te arranque esos deseos, dejas de orar. No me voy a adelantar, espérate. Pablo se dio cuenta que en el momento dado en que le entregó su vida a Cristo, él seguía teniendo las mismas debilidades, pero había un problema, otro de los tantos problemas que Pablo tenía, y era que Pablo rogaba. Por eso es que dice este texto, Pablo le dice a Dios: yo necesito que tú me quites este aguijón, yo necesito que tú me quites esta debilidad. ¿Por qué? Porque Pablo amaba tanto a Dios. Dicen los estudiosos que Pablo amaba tanto a Dios, que Pablo quería ser perfecto. Pablo quería ser un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre perfecto, un hombre del que no se tuviera que decir absolutamente nada, un hombre que fuera perfecto. Pero te tengo una buena noticia: por más que usted pelee con usted mismo, usted nunca va a ser perfecto. Diga conmigo, pero que esa no sea la excusa para tú no darle excelencia. Dile al que está a tu lado: da siempre lo mejor de ti, aunque falles a veces en el camino. En estos días un compañero de trabajo me preguntó y me dijo, me preguntó cómo yo puedo mejorar, que cómo yo puedo mejorar como oficial, cómo yo puedo mejorar en mi trabajo. Yo le dije un par de cosas, pero una de las cosas que cuando le terminé de dar los consejos, le dije al final: te voy a decir una cosa, un error en nuestro trabajo puede costar vidas, pero usted siempre tiene que trabajar y esforzarse como para nunca cometer errores. Y ese quedó como que, mire, si usted siempre trabaje para que nunca cometa errores, aunque ocurran errores en el camino. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que el que trabaja para no cometer errores, cuando los comete o cuando los errores surgen, saben que son producto de su humanidad. Pero el que trabaja sabiendo que va a cometer errores, nunca va a dar el grado y nunca va a dar el 100% de sí mismo. Porque siempre se va a recostar de que voy a poder cometer un error, voy a tener el permiso de cometer un error porque yo soy humano. Que me acepten, que lo acepten y que se muerdan un ojo. Dígale al que está a tu lado: eso es mediocridad. El problema es que nosotros queremos servirle a un Dios grande teniendo una vida espiritual mediocre. Aleluya, se puso buena la cosa. El problema es que nosotros queremos todo el tiempo justificar. Y Pablo, muy contrario a nosotros, decía: yo quiero ser perfecto, Dios, porque yo no quiero fallar. Yo quiero ser perfecto. Por eso es que Pablo le decía: oye, yo oro para que yo he estado orando para que me quiten ese aguijón. El problema era que mira como Pablo mismo se contesta el por qué Dios no le podía quitar el aguijón. En este mismo texto Pablo dice: yo pudiera jactarme, yo pudiera echarme el guille de las experiencias que tengo con Dios, yo pudiera darme la pata en el pecho de las cosas grandes que Dios está haciendo en mi vida, yo pudiera darme la pata en el pecho. Pero sabe una cosa, eso es un gran problema que todavía en estos tiempos pasa. Gente que vive una falsa santidad y pensando que por vivir esa falsa santidad tenemos derecho de juzgar a los demás. Usted nunca se sienta tan santo como para juzgar a los demás. Usted nunca se sienta tan santo como para señalar la vida o las caídas de los demás, porque caída que tú señalas hoy, caída que tendrás mañana. Caída que señalas hoy, mañana será tu caída. Por eso Jesucristo dice claramente, oye esto, Jesucristo dice claramente: cuando tú sorprendas a alguien en el piso, cuando tú sorprendas a alguien en el suelo, restáurale, levántale con mansedumbre, con amor. No sea que mañana, teniéndote en consideración a ti mismo, no sea que mañana seas tú el que caigas, el que estés en el suelo. Te tengo noticia: misericordia que tú tienes con los demás, misericordia que los demás tendrán contigo. Pastor, pruébamelo por la palabra. Dice en mi Biblia que con la misma vara que tú mides a otros, con esa misma vara.
Yo recuerdo que en un momento dado hubo un pastor bien reconocido, obviamente no voy a decir el nombre, donde muchos años atrás, un pastor bien reconocido que tuvo una caída que se hizo pública. Pero ese pastor era una persona muy fuerte en su doctrina. Fuerte, condenaba a la gente que se pintaba el pelo, condenaba a la gente, las mujeres que usaban falda, condenaban a la gente porque la santidad, sin santidad. Hasta que un día cayó, se hizo público. ¿Y sabe lo que le dijo el reportero? ¿Cómo usted se siente ahora siendo usted tan fuerte en su doctrina? Y es usted el que cayó ahora. Él hizo bueno, pues nunca dio una respuesta. Se tuvo que echar a reír porque no tenía una respuesta. Porque a veces es tan fácil hablar, juzgar, señalar. Por eso es que yo tengo mucho cuidado. Por eso a veces me da tristeza ver pastores, gente que desde el púlpito, desde el altar, juzgan, señalan: arrepiéntete, pecador, que esto, que lo otro, vive en santidad. Usted tiene que... Y tú los ves, los muy rectos, los muy puritanos. Busca debajo de la sábana a ver qué encuentra. Porque aquí el que menos puja una lombriz, el que no corre vuela. ¿Viste? Dile al que está a tu lado: aquí todos tenemos una batalla. También. Sigo. Y Pablo dice, Pablo decía: yo pudiera jactarme de todas las experiencias que yo estoy teniendo. Y entonces yo me imagino a Dios en su soberanía sentado en el trono diciendo: por esa razón es que no te quito el aguijón. Porque si te quito el aguijón, te vas a enaltecer. Si te quito esa debilidad, entonces te voy a hablar cosas que pocos se atreven a hablar. Por eso cuando usted peca, cuando usted comete un error y aún así Dios te usa para hablarle a la gente, Dios te usa. Muchas veces tú te examinas y tú dices: Dios mío, pero si yo estoy mal. Y es cuando más me hablas, cuando más me abrazas, cuando más te acercas a mí, pero no entiendo. Y ahí es donde se activa la palabra: en medio de tu debilidad es donde yo me fortalezco. En medio de tu batalla es donde yo soy grande. Porque alguien tiene que decir: en este vaso de barro imperfecto, Dios se glorifica. Y Pablo dice: yo pudiera jactarme de todas las experiencias que he tenido con Dios. Yo pudiera jactarme de todas las visiones que he tenido de parte de Dios. Pero no lo voy a hacer, porque me voy a gloriar en mis debilidades. Diga conmigo: en las debilidades. Ya ahí vemos a un Pablo que ya estaba entendiendo un poco la razón de su debilidad. Porque Pablo estaba diciendo: oye, me dejaron este aguijón para que yo no tenga un más alto concepto de mí del que debo tener. Esta debilidad es necesaria. Diga conmigo: es necesaria. Esa debilidad es necesaria que tú la tengas. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis. Las debilidades no son para acostumbrarte a caer en ellas. Las debilidades son para pelearlas. Tenemos que ser responsables con lo que predicamos. Y como te predico de que de una manera las debilidades son necesarias, también tengo que decirte que las debilidades no son para que usted muerda la manzana y le vuelva a pedir perdón a Dios. Vuelve y muerde la manzana y vuelva a pedir perdón a Dios. Vuelve y muerde la manzana y vuelva a pedirle perdón a Dios. Deje el relajo, tampoco puedes estar en ese relajo. Porque esas son batallas que tú tienes que pelear. Aunque a veces en el camino van a haber momentos donde vas a tener tropiezos y caídas. Dile al que está a tu lado: dale pelea a eso. Tú sabes lo que tú estás batallando en el secreto. No te dejes vencer por esa tentación. No te dejes vencer por esa debilidad. No te dejes vencer por esa batalla. No te dejes vencer. Dale pelea. Porque las debilidades son para darles pelea. Son para darles batalla. Por eso era que Dios había permitido que Pablo tuviera este aguijón.
Segunda de Corintios 4:7 dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasos de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Vuelvo y te lo repito. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Usted es una vasija, usted es un vaso de barro, que lo que a usted le da el valor que tiene es el poder de Dios en medio de la debilidad. Es el poder de Dios en medio de la debilidad. Todos tenemos debilidades porque Dios nos creó de esa manera. Y en algún momento dado del camino yo le he preguntado a Dios: Dios mío, pero ¿por qué tenemos que tener estas batallas? ¿Tú te crees que el mismo Dios que es capaz, yo sí, de sanar un cáncer, no es el mismo Dios de arrancar esas batallas que a veces tenemos en el secreto? Es el mismo Dios que es capaz, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero pastor, ¿por qué usted dice eso? No lo va a hacer porque es que la Biblia dice: Él es la vid y nosotros los pámpanos. Mira, estoy sonando aquí. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice el libro de Juan: Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y los que estamos conectados a Él vamos a producir mucho fruto. Porque fuera de Él nada podemos hacer. Tu debilidad, cuando tú manejas tu debilidad correctamente, tu debilidad se convierte en tu más alta conexión con Dios. Pastora, apágame eso por favor, ese monitor. Cuando usted maneja su debilidad correctamente, óyeme, cuando usted maneja su debilidad correctamente, su debilidad se va a convertir en tu más alta conexión con Dios. ¿Tú te imaginas que se hubiesen inventado un carro que corra con agua? Oh, lo hicieron con gasolina, para que corran con gasolina, para que corran con diésel. Y ahora eléctrico. Pero los diseñaron de una manera para que tengan que depender de una fuente externa. Para que tengan que depender de una fuente externa. Todo lo creado depende de algo. Las flores, los árboles dependen del sol, dependen del agua. Los animales dependen de su ecosistema, los animales dependen de comer para sobrevivir. Entonces, ¿qué nos creemos nosotros los seres humanos que pensamos que no necesitamos a Dios para subsistir? ¿Qué nos pensamos nosotros que no necesitamos a Dios? Y esto es algo que parece sencillo, pero es demasiado muy profundo. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento, llega un punto donde a veces conocemos tanta Biblia, nos recostamos de la mucha Biblia que conocemos, nos recostamos de los años que llevamos en el Evangelio, nos recostamos de muchas cosas para pensar que yo soy por los años que llevo en el Evangelio, que yo soy por todo lo que sé de Biblia. Y al final del día tenemos mucha gente que viene a la iglesia pero que no depende de Dios. Después nos quejamos cuando Dios nos quita las ayudas. Nos quejamos cuando Dios nos quita el trabajo. Nos quejamos cuando Dios nos quita la empresa. Nos quejamos cuando Dios nos quita el dinero. Nos quejamos cuando Dios nos quita las cosas. Pero es que en algún momento dado del camino nos desviamos y pensamos que no dependemos de Dios. Aunque usted reciba un buen sueldo, usted depende de Dios. Aunque usted tenga alimento para comer en su casa, usted depende de Dios. Aunque usted coja un buen seguro social, usted depende de Dios. Aunque usted coja una buena pensión, usted depende de Dios. Aunque usted tenga mucha salud, usted esté fuerte, usted tenga mucha salud en su hueso, en su cuerpo, usted depende de Dios.
Y a Pablo no le cabía en su cabeza como un hombre que había conocido toda la ley, un hombre que había estado a los pies de uno de los sacerdotes, de los conocedores de la ley de la época más poderoso, un hombre que conocía tanta Biblia, un hombre que tenía unas experiencias poderosas de ir al cielo, de ver visiones, de que Cristo se le revela, y aún así tenía que pelear contra una debilidad. No le cabía en la cabeza. Pero Dios, a través de la debilidad, le decía: tú necesitas esa debilidad para yo glorificarme. Porque es que el día que yo te quite esa debilidad, vas a decir: Dios se glorificó porque yo ayuné mucho. Eso le pasa mucho a los ministros. Yo recuerdo que cuando yo comencé a predicar años atrás, yo me preparaba en ayuno, en oración, en ayuno, en oración, en ayuno, en oración. Un día Dios me dijo: deja de ayunar tanto cuando vas a predicar. No es que no lo haga, hello, cuando vas a predicar. Porque entonces cada vez que veas mi mano obrar, vas a pensar que está pasando porque tú ayunaste, por lo que hiciste. Pero entonces el día que no ayunes y no ores y no pase nada, vas a pensar que fue porque no ayunaste y no oraste. La gloria depositada en ti y la unción no depende de ti, depende de mí. Porque dile al que está a tu lado: no eres tú, es Él. Por eso Pablo nos sigue comparando con vasos de barro. Pablo nos sigue comparando con vasos de barro. Y dice: bástate de mi gracia. En otras palabras, Dios le está diciendo a Pablo que la gracia sea más que suficiente. Que la gracia sea más que suficiente. Y esto es bien poderoso, ¿sabes por qué? Ya voy casi acabando, escúchame. Esto es bien poderoso porque habíamos mencionado que antes del sacrificio de Jesús, Dios se movía mucho en la misericordia. El pueblo pecaba, la gente pecaba, se arrepentía, el arrepentimiento llegaba al trono y Dios tenía misericordia y los perdonaba. El pueblo pecaba, la gente caía, se arrepentía, iban delante de Dios, el arrepentimiento llegaba al trono y Dios los perdonaba. Pero entonces, cuando viene Jesús en el sacrificio de la cruz, vemos una gracia que comienza a manifestarse ahora de manera distinta, porque la gracia siempre estuvo, eso después se lo explico. La gracia siempre estuvo, pero después de Cristo se comenzó a manifestar de una manera distinta. Y la gracia de Dios, cuando se comienza a manifestar de manera distinta, vemos este ejemplo cuando Dios le dice a Pablo: que te baste mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre la misericordia y la gracia? Sencillo. La misericordia evita que Dios nos dé lo que nos merecemos. Pero la gracia, diga conmigo, pero la gracia hace que Dios nos dé lo que no merecemos. Vuelvo y te lo repito. La misericordia evita que Dios nos dé lo que nos merecemos. Pastor, ¿que nosotros nos merecemos? La muerte. En vez de Cristo haber ido a esa cruz la merecías tú. Los milagros y la gloria y la bendición que Dios te da, no te lo da porque te lo merece. Te lo da por la gracia que hace que Dios te dé lo que no mereces. Pero entonces vemos que la misericordia evita que Dios nos dé lo que merecemos. Nosotros merecemos castigo. Pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué usted dice eso? Porque parece mentira. ¿Lo digo o no lo digo? Porque parece mentira que a veces Dios tenga que estar rogándote a ti, cuando se supone que tú le ruegues a Dios. Que Dios te tenga que rogar a ti para que vengas a la iglesia. Que parece mentira que Dios tenga que estar rogándote para que levantes tus manos y adores.
que parece mentira que Dios te tenga que estar rogándote para que tú por lo menos te levantes 5 minutitos antes y te pongas a orar y le dediques aunque sea 5 minutos de tu día a Dios en oración. Sigo. Sí, ¿seguro? Qué bueno. Qué bueno. Que muchas veces nosotros, que Dios tiene que estar rogándonos, que Dios muchas veces nos ve, coqueteando con el pecado en el secreto. Y en vez de estar utilizando ese tiempo para orar, para meternos con Dios o leer la Biblia, lo utilizamos para estar chateando con gente que no debemos chatear, viendo páginas que no debemos ver, haciendo cosas que no debemos ver. Me meto más profundo, que en vez de utilizar tu tiempo a solas para orar, habla, papá. Gente lo usa para masturbarse. ¿Y en serio tú piensas que lo que Dios te lo da porque tú te lo mereces? No creo. Pero la gracia y la misericordia opera para que Dios no te dé lo que tú te mereces. Pero lo que tú te mereces es el castigo eterno. Pero la gracia, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente. ¿Por qué la gracia? Número uno, porque la gracia hace que aunque yo sea un vaso de barro, Él se glorifique en mí a través de mí. Y número dos, la gracia hace que mientras la misericordia opera en mi vida, la gracia opera para restaurarme día a día. La gracia, número tres, es para fortalecerte en Dios. Para que todos los días tú te levantes por la mañana, te levantes temprano y digas: Señor, heme aquí. Sigue trabajando conmigo. Porque no importa cuán nuevos nosotros seamos en el evangelio, cuán apóstoles, profetas, maestros, evangelistas seamos, Dios no ha terminado con nosotros. Pero qué lindo es cuando decimos: Dios no ha terminado conmigo. Ay, hasta lloramos, porque entonces sentimos un consuelo, porque pues ya Dios entiende mi pecado. Pero la parte que muchas veces no nos gusta es que, decimos: Dios no ha terminado conmigo, pero entonces Dios te mira desde arriba y te dice: pues déjate terminar. Déjate trabajar. Es que Dios está trabajando, es que Dios está obrando en mí. Pero tú estás dejando que Dios obre. Pero tú estás dejando que Dios te transforme. Tú estás dejando que Dios haga algo en tu corazón, en tu vida. Porque muchas veces somos bien clichosos para decir estas frases que suenan tan brutales y tan bonitas. Y wow, nosotros mismos nos sobamos y nos cantamos una canción. Es que Dios no está terminando Dios no ha terminado contigo ya, Adriel. No te metas presión. La gracia de Dios es para Dios transformarnos, no para que hagamos lo que nos da la gana. No suelo dar mensajes como este, pero anoche no dormí por la congestión. Aguanten. Esa fue la palabra que Dios me dio. Cuando hay gloria, hay gloria. Cuando hay palabra de bendición, hay bendición. Pero cuando hay piedra que trágate la piedra, porque Dios te va a dar los dientes para que la mastiques. La misericordia evita que Dios nos dé lo que nos merecemos, pero la gracia hace que Dios nos dé de lo que nos merecemos. En otras palabras, Dios te dice: yo te entiendo en tu debilidad, yo te entiendo en tu batalla, yo te entiendo. O sea, no pienses que Dios es tan lejano como para no entenderte que tú tienes tus batallas. Pero también Dios, como te entiende en tus batallas, también te da las herramientas para que las pelees. Y fíjate que Dios no le dice a Pedro, Dios le pudo haber dicho a Pedro: déjate de changuería y déjate de poca vergüenza y camina derecho y camina en rectitud, que yo soy Dios y no te voy a talar. Dios no le dijo eso. Dios le dijo: bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo te entiendo, yo sé que tú tienes tus batallas,
Yo sé que tú tienes tus luchas. Yo sé que tú tienes tus debilidades. Yo sé que tú tienes tus batallas. Las tenemos. Todos las tenemos. Todas, desde las más simples hasta las más grandes. A veces uno quisiera hacer como Pedro. Pedro. ¿Qué pasa, Gaby? Es un chiste interno. Y sacarle la espada y cortarle la oreja a 2 o 3 en el trabajo. A veces uno quisiera. Eso son batallas también. Todos tenemos nuestras luchas y nuestras batallas. Y ese es el momento donde tenemos que respirar. Padre, tu poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Tu poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Y hoy Dios te quiere traer luz para que tú entiendas. Tus debilidades no te descalifican. Al contrario, esas debilidades son las que te habilitan. Pero pastor, me estás cambiando el mensaje. No. Esas debilidades no te descalifican, sino que te habilitan. ¿Te habilitan para qué? Para que Dios te use. Porque es que si tú no tuvieses debilidades, operarías en tu propio yo. Pero como tienes debilidades, tú tienes que decir: yo dependo de la gracia. Yo dependo de Él. Ayúdame a vivir. Y entonces, para ir cerrando, vemos a un Pablo que mientras nosotros nos enfocamos, nos envolvemos y estamos todo el tiempo pensando en los milagros, la gloria, y que Dios me sane, que Dios me restaure, vemos a un Pablo que está todo el tiempo con la expectativa. ¿Tú sabes cuál era mientras? Y no te sientas mal por esto. Esta palabra es para gente madura en el día de hoy, para gente que quiere madurar. Mientras usted está llorando porque usted quiere que Dios lo sane de algo, de un dolor de aquí, de un dolor de allá, mientras usted está orando para que Dios le devuelva al marido, le restaure la suegra o yo no sé qué, vemos a un Pablo que su mayor enfoque, su mayor carga era luchar consigo para serle fiel a Dios. Pedir por un milagro, pedir por señales, pedir por cosas de esas, eso es bueno. Pero si la mayor carga en su corazón no es pelear con usted para serle fiel a Dios, usted está desenfocado del evangelio. Bájalo, digiérelo. Traga. Ahorita te doy café para que lo traiga. Usted está desenfocado del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está llena de historias donde Jesús te está diciendo: yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo me voy a glorificar en tu vida, yo lo voy a hacer. Estás llorando y estás pidiendo cosas que yo voy a hacer, pero entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues entonces yo voy a procurar serle fiel a Dios. Por eso es que muchas veces decimos: muchos son los llamados y pocos, porque no todo el que diga Señor, Señor, qué lindo lo decimos, pero entonces ¿de qué Dios está hablando? ¿De qué Dios está hablando? Está hablando de la gente que viene semana tras semana a la iglesia. Es peor estar dentro de la iglesia desenfocado y que estar en la calle. Yo conozco gente que está fuera de la iglesia, que está más enfocada que gente que está dentro de la misma iglesia. Pastor, pero ¿por qué usted dice eso? Cuando usted ve gente que se va de la iglesia porque lo miraron mal. Cuando usted ve gente que se va de la iglesia porque el pastor no me miró. Cuando usted ve gente que se va de la iglesia porque el pastor no me llamó, porque no me visitó a mi casa, porque me salió un de esos y se van. Entonces, y todo el tiempo tienen una bulla. Y me voy porque Zulma me miró mal. Y me voy porque la pastora Marangeli no me saludó. Y yo me voy de la iglesia porque Dios no me contesta, porque yo le oro y Dios no me contesta, porque yo quiero que Dios me dé un carro nuevo y Dios no me contesta. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, a veces estamos llorando y estamos clamando por cosas que Dios va a hacer. Porque es que Dios lo va a hacer, Dios te va a bendecir, entiéndelo, iglesia. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer eso en tu casa, en tu familia, lo que te ha prometido lo va a hacer. Pero la pregunta es: ¿qué
harás tú. Entonces hablamos del apóstol Pablo. Wow, de las cosas gloriosas que él hizo. Pero en su corazón había una carga. ¿Cuál era la carga principal que Pablo tenía? Serle fiel a Dios. Por eso le decía al Señor, quítame este aguijón, porque yo quiero servirte con perfección. Y Dios le dijo, no, negrito, perfecto soy yo. Perfecto soy yo. Y si te hago perfecto, vas a dejar de depender de mí. Yo quiero que tú te vayas con esta palabra en tu corazón, que tú lo medites. Porque a veces estamos batallando con la mentalidad incorrecta. ¿Cuál es la mentalidad incorrecta? Que porque yo voy a orar y yo voy a ayunar para que esta batalla se vaya de mi vida. Hay batallas que se van a ir. Óyeme, hay batallas que se van a ir. Porque como parte de la transformación del creyente surge lo que hay un cambio de apetito. Pastor, que un cambio de apetito es cuando tu naturaleza comienza a cambiar. Cuando una oruga se arrastra, come hojas, se arrastra por las cortezas de los árboles. Pero cuando una oruga se convierte en crisálida y pasa por una metamorfosis y se convierte en mariposa, esa mariposa nunca vuelve a ser oruga. Nunca va a volver a comer hojas, porque ahora se va a alimentar de las flores. Pastor, ¿qué usted me quiere decir con eso? Lo que te quiero decir es que la religión te enseñó a suprimir el pecado. Cristo vino a transformar tu naturaleza. No es lo mismo dejar de hacer algo porque no lo puedo hacer o no lo debo hacer, a dejar de hacer algo porque ya no lo quiero hacer. Por eso cuando alguien me dice, pastor, pero yo estoy yendo a la iglesia, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de fumar, yo le digo, no. ¿Cómo? No. Porque tú no dejas de beber, tú no dejas de fumar, tú no dejas de fornicar porque viniste a la iglesia. Tú lo vas a dejar de hacer cuando sea Dios el que te transforme. ¿Alguien me está entendiendo? Porque es Dios el que hace la obra. No eres tú, soy yo a través de ti. No eres tú, soy yo en ti. No eres tú en tu fuerza. No eres tú en tus capacidades. Soy yo. Por eso es que tenemos gente que viene a la iglesia, cambian por un tiempo, pero vuelven a lo mismo, porque estaban suprimiendo el pecado. Decían, no me puedo comer el bizcocho, no me puedo comer el bizcocho, no me puedo comer el bizcocho, pero estaban deseándolo con el corazón. Por eso es que tenemos gente que se metió en la religión y después se fueron, porque les estaban diciendo, ¿sabes qué? Por estar yendo a la iglesia no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, te tienes que vestir así, te tienes que vestir así. Entonces, la mayoría de la gente te lo dice, hoy en este tiempo yo no voy a la iglesia porque es que yo todavía hago esto. Yo le digo, ve a la iglesia aunque lo haga. Acércate a Jesús, no importa cómo tú estés. Porque cuando tú tratas de cambiar para venir a la iglesia, estás siendo hipócrita contigo mismo. Porque tú sabes que hay cosas que quieres seguir haciendo, pero las dejas de hacer para que los hermanos no te vean. Que te vean como eres, que te vean como estás. No importa, ven a la iglesia como sea, porque es Cristo el que te va a transformar, no es el hombre. Es Dios el que hace la obra. Pero aunque hay cosas que van a cambiar, hay debilidades que Dios te va a dejar. Hay debilidades que Dios te va a dejar. Hay batallas que Dios te va a dejar. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Y de repente, yo he visto eso en mucha gente. Me dice, pastor, ayúdame a orar porque estoy teniendo problemas con mi carácter. Ok, oramos por eso. Estamos un tiempo, Dios los procesa y cambian el carácter. Pero de repente sale otra cosa. Pastor, ahora ayúdame a orar por esta otra área de mi vida. Vamos a orar por eso. Oramos, damos herramientas, pam, pam, pam. Y Dios transforma. Ahora salió otra cosa. ¿A usted no les pasa cuando usted compra un carro y está a punto de saldarle que vengan a salir todas las cosas? Para que, eso son dos cosas, o para que usted lo lleve al dealer y lo cambie, para que usted siga dependiendo del dealer. Siempre va a salir algo. Porque es que si eso no sale, deja de ir al mecánico. Y si no vas al mecánico, el mecánico no cobra. Y si el mecánico no cobra, no come. Y si no come, no comen los hijos. Entonces Dios siempre te va a dejar una imperfección, una debilidad, para que tengas que venir a Él. Nosotros somos una fabricación y Él es el fabricante, Él es el manufacturero. Siempre vamos a tener desperfectos de fábrica que nos van a salir para que vengamos al manufacturero y vengamos al taller. Por eso cada sábado usted no viene a la iglesia, usted viene a un taller. Por eso cada jueves usted no viene a la iglesia, usted viene a un taller.
del alfarero, del mecánico, como usted lo quiera ver. Pero cada vez que usted viene los jueves y los sábados, a usted le están dando forma. Para que usted pase el resto de la semana manifestando lo que usted aquí está recibiendo. Ponte de pie, iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Jehová. Y todas estas cosas Dios te las habla y Dios te las dice para que tú entiendas lo siguiente. Pablo no es más que tú. Pablo no es más que tú. Pablo no es más que tú. Pablo era tan humano como usted y como yo. Pablo tenía tantas debilidades como usted y como yo. Pablo tenía batallas como usted y como yo. Pero Pablo tenía experiencias poderosas que nosotros las hemos tenido y que las seguiremos teniendo. Porque el detalle es que mientras más Pablo se daba cuenta de su humanidad y de su imperfección, ¿tú sabes lo que eso provocaba? Mientras más Pablo se daba cuenta de su humanidad y de su imperfección, eso provocaba que más Pablo se acercara a Dios. Porque mientras más tú te acerques a Dios, más la gente se va a fijar en Dios y no en ti. Óyelo. Más la gente se va a fijar en Dios y no en ti. Escucha esto. Algo que Dios me daba que lo escribí. No es que Dios quiera destruir tu reputación cuando a veces la gente se da cuenta de nuestras debilidades. Porque hay veces que venimos a Dios y la gente todavía nos sigue viendo por nuestras debilidades o por nuestro pasado. Y a veces Dios lo permite que vean tus debilidades. Y Dios no lo permite porque quiere destruir tu reputación. Es que muchas veces Dios permite que vean tu humanidad y tus debilidades para que luego comparen lo que eres en ti mismo y lo que eras antes a lo que eres en Dios y lo que serás en Dios. Por eso es que muchas veces Dios lo permite y deja que te sigan viendo en tu debilidad, deja que la gente te siga juzgando, deja que la gente te siga señalando, porque va a llegar el día que tú te vas a acercar más y más y más a Dios, que la gente va a dejar de ver tus debilidades y va a comenzar a ver al Dios que es capaz de usar a cualquier persona en medio de sus debilidades. Por eso dice la palabra, diga el débil en Cristo, fuerte soy. Dice la palabra, bástate mi gracia porque soy yo, no eres tú, soy yo.